y es retomar, o sea, de todo el proceso que llevo como dándole, haciéndole por acá, mirando, llevando el tema de COVID, muchas madres cabezas de familia y esto y no las voy a soltar, no las puedo dejar porque si yo me asusto que estoy solo, ¿cómo serán ellas con hijos? Todo lo que se maneja detrás de una marca, de una empresa. La gente cree que cuando fracasa empieza de ceros y uno nunca vuelve a empezar de ceros. No se vuelve a Porque empezar todo de ese ceros. aprendizaje Sí. es un intangible que vale mucho más que incluso lo que has construido hasta ahí. Porque eso es lo que te va a permitir construir otra cosa de manera diferente, porque ya tienes aprendizajes, ya tienes una cantidad de información que no tenías antes, por la cual llegaste a ese punto y a ese momento. Nada, Guillermo, muchísimas gracias por esta invitación. A ti por venir, Henry. Qué rico que estés acá. No, la verdad es que es un espacio súper especial para mi vida, sobre todo porque pues llevo mucho tiempo en Bogotá y siendo una persona que viene de pueblo. ¿De dónde eres? Yo soy llanero. Ah, ok. Soy llanero, llevo en Bogotá ya más de 20 años y pues la verdad que para mí es muy importante este espacio, porque como líder, como empresario, como emprendedor, que es un tema que se está manejando ahora, es fuerte saber hasta dónde me puedo mostrar tan bien ante las personas que están en mi entorno. Entonces, sí, quiero hoy como tocar el tema, como ese miedo al fracaso como emprendedor, como empresario, el cómo me ven mis colaboradores, las personas, mi familia, los que están creciendo, que lo tienen a uno como el referente del, no, él es el guapo, el berraco, el que todo lo puede. Todo lo puede. Entonces, y te pesa mucho la vida, me imagino. Sí, claro, y más como en este tiempo, que todo va súper rápido. Entonces, como uno, como creador, porque yo soy diseñador de moda, aparte de eso, pues ya después empecé a estudiar administración de empresas y también temas de fotografía, entonces para que el paquete me quede completo. Entonces ya empezarme a mostrar sobre todo frente a mis clientas, a las personas que están viendo si él puede sacar una empresa adelante, una marca adelante, cómo estoy yo, cómo lo hago y cómo me muestro yo teniendo muchos vacíos detrás de lo que yo estoy haciendo. Yo creo que el tema principal que tocas es la vulnerabilidad, ¿no? Sí. Alrededor de la vulnerabilidad en el personaje que construiste para ser empresario, porque construimos personajes. Sí, claro. Esto es un personaje que está aquí sentado teniendo esta versión de mí, pero en realidad es parte de mí. ¿Sí? No soy yo realmente, es un personaje construido. Y como construimos un personaje, nos da mucho miedo que las máscaras se caigan. ¿Cierto? Y nos da mucho miedo, voy a hablar de la fase empresario y la fase personal. En ambos tiene que ver la vulnerabilidad, ¿no? Porque es la apertura al aceptar el fracaso, pero es que el fracaso lo hemos tenido muy mal concebido. Y no quiero caer en el cliché de que todo fracaso es aprendizaje, porque sí es aprendizaje, pero entender que el fracaso es solo lo que edifica, digamos que es parte de nuestra vida, es decir, de formación. Imagínate que tú un niño lo pones y cuando aprende a caminar, sale a caminar sin pensar que se va a caer. Es decir, él da un paso, otro paso, otro paso, otro paso y pueda que se caiga, pero el niño no deja de caminar, ¿cierto? Que en teoría el caerse es fracasar, ¿no? En ese símil. Y entonces el niño va, se para, se limpia y sigue corriendo. Y son, por ejemplo, los que somos padres los que les terminamos inculcando los miedos. No, cuidado, te pegas, cuidado de esto, no, cuidado, ¿cierto? Entonces, en la vida tenemos que aprender a ser más como niños, a ver el mundo en que podemos caernos y pararnos y no pasa nada, nos limpiamos y ya no pasa nada, porque como nos llenamos de las expectativas de los demás, ¿no? ¿Qué piensa tu familia? Eres el berraco, el que salió de los llanos, el que montó una empresa, el que ahora es súper referente, y te da miedo que ese personaje que construiste pues se caiga. Sí. Pero resulta que ese personaje no es Henry. Y ahí es donde creo que empiezas a entender que simplemente es un personaje con el que ejerces un rol determinado en tu vida, como yo lo ejerzo de abogado en algún momento de mi vida, pero no eres tú. Y entonces permitirte ser tú, es decir, permitirte equivocarte, fracasar,
en lo que llaman fracasar, porque yo creo que todos los caminos igual te conducen, como dice el dicho, a Roma. Sí, claro. Lo que pasa es que vas yendo como afinando tu brújula en la medida que en teoría fracasas, porque ¿quién fracasa? El que lo intenta, nadie más. El que se queda quieto e inane Voy a la fija. nunca fracasa porque se queda en la zona de confort. Entonces, ese fracaso no es otra cosa que la muestra de que lo estás intentando, de que lo estás haciendo bien, de que la validación del fracaso es, como decía Thomas Edison, no es que yo hice la bombilla en un intento, sino encontré 1500 formas de cómo no se hace una bombilla. Y esa es la vida del emprendedor. La vida del emprendedor es ir, validar, volver, no funcionó, voy, vuelvo. Y es la prueba de la vida de qué tan firmes son tus sueños y tus anhelos en ese sentido, ¿no? En el diseño, en la moda, en hacer lo que tú quieres de tu producto. ¿Qué tan firme es? No, la vida también te pone y te dice, pues no te la pongo tan fácil, te pongo aquí una talanquera. Sí, claro. ¿Cómo la vas a pasar? Y te ponen exámenes y tú empiezas a pasar exámenes. Y muchos, de hecho. Empiezas a pasar exámenes, pero cuando sueltas el qué dirán, qué va a decir mi familia, qué va a decir la gente que me sigue, qué va a decir los que me ven como un empresario referente. Si tú te das cuenta, la mayoría de los grandes empresarios, hace poquito creo que le hacían las cuentas a Trump. Claro, muchísimo dinero el que debe. Se ha quebrado más o menos unas 7, 8 veces y todas las veces que se ha quebrado ha construido 3 veces más riqueza de la que tenía cuando se quebró. Entonces, pero como volvimos el fracaso un insulto, ¿no? A ti te dicen, no, es que ese es un fracasado. Y pum, ya se volvió un insulto, ¿no? Ya se volvió una etiqueta de que está mal. Y si tú vas caminando por la calle, no se junte con ese man es un fracasado. Y si supieran que el fracaso lo que edifica, es decir, cuando a ti te duele, aprendes mucho. Muchísimo, muchísimo. Cuando te equivocas, haces, no debía haber hecho eso, no debía haber recorrido ese camino. Sí. Entonces, abrazar el fracaso es parte de lo primero que deberá hacer y es ser vulnerable. Yo me puedo equivocar, soy un humano como cualquier otro. Como cualquier otro. Pueda que en imagen y en diseño estás absolutamente impecable, pero adentro tuyo también tienes cosas que no te permiten actuar de la manera que en teoría quisieras que las cosas salieran. O como uno muchas veces espera de los amigos, de la familia, de su entorno. Oye, qué rico cómo está Henry, cómo se ve Henry, qué chévere. ¿Cómo estás, Henry? ¿Cómo van tus...? Es difícil que lo pregunten. Y lo que pasa es que es fácil tener amigos en el éxito, ¿no? Ahí es donde uno puede estar más rodeado. Y como dicen, cuando uno está lleno de miel, pues las moscas se le pegan, ¿cierto? Las abejas se le pegan. Claro. Pero cuando uno está lleno de mierda, las moscas también, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de que detrás de tu éxito hay un cerro de mierda que te has comido, ¿no? Porque todo el mundo ve la fase bonita, ¿no? Sí, claro. Al Henry, las gafas, el estilo, la felicidad, la risa, la entrega a los demás, pero nadie quiere hacer tu proceso. Entonces todos quieren al Henry del resultado, pero no al Henry del proceso, no al Henry que se ha equivocado. Y poder mostrar que el camino del emprendimiento y de la construcción personal está construido de 1 millón de fracasos, como también de 1 millón de éxitos, ¿no? Pero que esos fracasos te edificaron y es el Henry que hace hoy, el Henry impecable, el Henry guapísimo, el Henry súper bien vestido, que puede afinar su diseño porque ya sabe que le gusta. Te aseguro que tú ves tus primeros diseños y los de ahora y dices, ¿yo qué estaba haciendo? Sí, claro, pasa. Pero es parte del proceso, entonces abrazas tu proceso y el fracaso es parte de abrazar el proceso, por eso le tenemos miedo al fracaso, porque no queremos equivocarnos, queremos que todo salga tan bien porque estamos única y exclusivamente atados a la meta, al Henry de hoy. Pero si tú te volvieras al Henry de hace, no sé, 20 años que llegaste a Bogotá y le dijeras, todo va a salir bien, fresco, y viajas del futuro y le dices a tu Henry de 20 años, llanero, llegando, entendiendo Bogotá, pareciéndole esto como si fuera Nueva York. Sí, claro. Y llegas y le dices, vas a llegar, vas a ser feliz, vas a ser el diseñador que sueñas, vas a ser ese que toma las fotografías más bellas, vas a ser famoso en algo que se llaman redes sociales. Sí. ¿Qué son las redes sociales? Espérate y verás. Sí. Entonces ya tú tienes certeza, que es lo que nos hace mucho llevar a los seres humanos es no tener certeza. Cuando no tenemos certeza de la meta, uno no la tiene que mirar todo el tiempo. Como quien tú programas tu GPS, para no hacerle publicidad a nadie, el Waze, y tú no estás mirando todo el tiempo, ¿será que sí puse el punto? ¿Será que sí puse el punto? No, tú ya sabes que vas. Y pueda que te desvíes, puede que te encuentres un trancón, y eso es la vida.
Ese Henry de hace 20 años se construyó. Y es darte cuenta que hoy estás viviendo tu pasado, no estás viviendo tu presente. Estás en presente viviendo lo que ese Henry de hace 20 años soñó, ¿o no? Sí, claro. Entonces, cuando nos damos cuenta que vivimos nuestro pasado, que esta realidad no es otra cosa que lo que pensamos hace unos años, te das cuenta que es solo la certeza lo que te va a llevar allá, sin importar lo que pase. Entonces, si tú sabes que ya baja Dios y te dice, llegaste, Henry. Eso que sueñas, llegaste. Pues tú caminas la vida, si llega un tropiezo, dices, pues ya Dios me dijo que iba a llegar. Y ya lo pasé. De hecho, y somos Dios, solo para concluir, somos Dios. Entonces, esa es la primera apertura. Y la otra es la vulnerabilidad frente a los demás, ¿no? ¿Cómo es posible que Henry, el que ha logrado todo, es el que carga a todo el mundo, ¿no? Porque yo te veo a ti, esa persona que carga a toda su familia, que ese es el fuerte, que es el que no llora, que es el que está ahí, que es el que está sosteniendo a todo el mundo, que si alguien necesita, Henry está ahí, pero para Henry no hay nadie. Y entonces en medio de todo, en medio de estar rodeado de muchas personas, puedes tener una sensación de soledad porque dices, pucha, a mí me toca solo con todo. O sea, ¿quién me pregunta a mí cómo estoy? ¿Quién me dice a mí, pucha, cómo amaneciste hoy? ¿Estás bien? Pero de pronto una llamada en la que me dicen, oye, necesito tal, yo siempre estoy ahí. Y es porque ponemos primero a los demás que a nosotros. Y ahí vas a construir cómo ser vulnerable, cómo tener autoestima, es ponerte a ti de primero. Y el ponerte a ti de primero no es no pensar en los demás, sino entender que si nos construimos a nosotros mismos vamos a poder dar más a otros de lo que más bien vamos a dar más a otros construyéndome a mí, que cuando no me construyo pues voy a dar simplemente migajas y vas a llegar a tu casa a decir, y esa sensación que uno hace, yo estuve ahí, y uno hace, ¿quién está para mí? O sea, realmente estoy conmigo. Es verdad, es muy cierto. Y es retomar, o sea, de todo el proceso que llevo como dándole, haciéndole por acá, mirando, llevando el tema de COVID, muchas madres cabezas de familia y esto, y no las voy a soltar, no las puedo dejar porque si yo me asusto que estoy solo, ¿cómo serán ellas con hijos? Todo lo que se maneja detrás de una marca, de una empresa, y llegar y sentir de que se tiene construido flun otra vez y vuelva y empiece desde lo que arrancó hace algunos años y uno dice, bueno, pero yo esto lo hubiese hecho de otra manera, hubiese empezado así, no, pero vamos, y te estás dando cuenta que estás haciendo algo como lo hiciste hace 8 años, 7 años. Y eso es muy bonito del fracaso. La gente cree que cuando fracasa empieza de ceros y uno nunca vuelve a empezar de ceros. No porque todo ese aprendizaje es un intangible que vale mucho más que incluso lo que has construido hasta ahí. Porque eso es lo que te va a permitir construir otra cosa de manera diferente, porque ya tienes aprendizajes, ya tienes una cantidad de información que no tenías antes, por la cual llegaste a ese punto y a ese momento, ¿sí? Y entonces eso te regala. Y quiero tocar es la vulnerabilidad tuya como ser humano, ¿no? El cómo abrirte. Como estás acostumbrado a ser el referente nunca está mal, porque nos enseñaron que el liderazgo, el empresario es el tough guy, el tipo rudo, el que puede, el que todo lo puede, independiente de nuestras formas, pero el que no se quiebra. Sí. Y realmente el gran liderazgo es el que se humaniza. El ejemplo va desde la ruptura. Desde la ruptura de decirte, hoy, Henry, hoy fue el peor día de mi vida. Estoy mal, estoy derrotado, no sé qué hacer. O sea, realmente no encuentro respuestas. Y cuando te das cuenta que ese acto de vulnerabilidad, de soltarlo y sacarlo de tu sistema, eso ya inmediatamente es como cuando uno está mal del estómago y vomita, que tú sientes alivio, a pesar que estás sacando algo muy desagradable, sientes alivio. Eso pasa con lo que tienes ahí. Entonces, aprender a sacarlo y pueda que sigas estando solo, ¿sí? O teniendo esa sensación de soledad. Entonces, yo te daría una tarea a ti, es empieza a escribir eso que sientes, porque no necesariamente uno necesita sacarlo con alguien. La vulnerabilidad es con nosotros mismos, es reconocernos ahí, ¿no? Reconocernos en que nos duele, porque nos hacemos un positivismo tóxico. Entonces nos duele, no, pero todo está bien. Pero además yo cómo me voy a quejar, yo tengo una empresa, yo tengo no sé qué, las redes sociales, cuánta gente no quisiera mi vida.
Por supuesto, hay mucha gente que quiere la vida que tú No tienes. voy a hablar desde el agradecimiento. Voy a hablar desde... Y está bien, pero Sí, claro. hay veces se vale decir sí, no. claro, O sea, no puedo. no o me sea, parece... o llorar. Exactamente. Y escribir es una terapia con uno mismo, porque uno empieza a sacar de su sistema lo que tiene ahí, lo que le va atorándolo y te va liberando, y te aseguro que tus diseños van a cambiar, porque te va a permitir tener mayor creatividad, te va a permitir conectarte contigo mismo, y la creatividad es eso, es conexión, ¿no? Uno se conecta con el creador, ¿no? Entonces imagínate cómo sacamos, de dónde sale la creatividad, es de una conexión divina, creas o no creas. Sí. Es una conexión universal energética. Esos diseños llegan por algo. A tu mente no llega nada, sino entender que tú tienes la capacidad de materializar tus sueños, materializas tus diseños. Y de hecho pasa algo especial dentro de todo el ejercicio, y es que son experiencias y anécdotas, que te voy a contar una que es muy chistosa. Dale, dale. Y de esos días que uno quiere abrir como su corazón y decir, estoy vuelto mierda. Sin embargo, pues uno sale y llega una clienta. No, es que necesito tal cosa, y uno, claro, pasa y te voy a atender yo para que todo quede mejor. Listo. No, ¿sabes qué? Quería estar en este lugar porque es que necesito abrazarte. La energía tuya me gusta, llego acá y este espacio es divino. Y uno vuelto mierda. Y tú dando lo poquito que te queda. Pero ahí es donde está el límite. A veces tenemos que saber cuándo decir no. Decir no es un gran arte. Sí. Y ese arte es un acto de amor propio. El no es el amor propio. Nos enseñaron que hay que decir sí a todo. Sí. Pero realmente a veces no. Y ese a veces no es, oye, no te puedo atender hoy porque no me siento... ni siquiera tienes que comunicar. Pero no te quiero atender porque te priorizas. Pero tú es a dar. Y cuando llegas a tu casa eres un pedacito de tu pila al 5%, duermes y subirá al 20%, y estás dando el 20% y no te has permitido tener toda tu energía para ti. Es verdad. Bueno, gracias, muchísimas gracias, gracias Mile, gracias a todos, y súper chévere.